Bien, señores, tal y como habíamos prometido y como es costumbre desde hace 30 años, el doctor Hanna en Navidad nos habla de hábitos y costumbres. Pero yo quisiera preguntarle si realmente, independientemente de que invierno, verano, primavera, otoño, etcétera, producen aquí, sobre todo en países que tienen definidas esas estaciones, algún tipo de enfermedades que se acentúan más que otras. Y si los hábitos y costumbres de alguna época, por ejemplo, la prángana de enero, se influye en la salud, enero y o febrero, los excesos de diciembre. Doctor. Mira, hace muchos años, 200, 300 años, Pasteur tenía una discusión con Meshnikov y le dijo, Pasteur, yo puedo producir una enfermedad. ¿Cómo que tú puedes producir una enfermedad? Y apostaron. 2 pesos, me imagino, porque estaban en prángana los dos. Él cogió un pollo y lo metió en agua helada y cuando salió el pollo tenía mosquillo. O sea, el frío incentiva, estimula el crecimiento de los virus. Por eso desde que tú ves que llega otoño, temprano en invierno, la influenza, la gripe mala, todo tipo de enfermedad, incluyendo el coronavirus, coge mucha fuerza en el mundo. Doctor, ¿la temperatura influye o los cambios bruscos de temperatura? El meter el pollo y después sacarlo y ponerlo caliente. Las dos cosas. Cuando lo sacó ya tenía mosquillo, y fue cuestión de minutos. Ya. O sea, el cambio de temperatura, sobre todo de calor a frío, es lo que más propicia que virus que están en el cuerpo de nosotros, dormidos, que siempre están, porque si tú fueras a definir qué es lo que un hombre hoy es, un millón de bacterias y de microbios puestos juntos, con ojo, nariz y oído y cerebro. El hombre tiene muchas bacterias. Ahora se habla de bacterias buenas y de bacterias malas, y que ese equilibrio entre las buenas y las malas es lo que define el estado de salud del hombre. Por eso se habla hoy de probióticos y de antibióticos y de la situación que sucede cuando uno se sobrepone con el otro. Pero el mundo entero cambió mucho con el advenimiento de este bendito virus que se llama coronavirus 19. Mira que llegó aquí el ministro. Doctor Hanna, pero a propósito de esa relación de las temperaturas con los brotes de enfermedades, entonces, ¿puede decirse que hay más posibilidades de enfermarse en climas fríos, así? O sea, quizás lo que vivimos aquí en el trópico... Primero, por la activación de los virus por cambio de temperatura. Y segundo, porque el frío trae más hacinamiento. El pobre se recoge más, el rico que tiene una chimenea se pega más. La gente busca el calor humano en esas épocas y eso va desde octubre hasta mayo. ¿Y qué modificación debe haber dentro del problema de ahora en conductas en diciembre? Fuera de las que ya de costumbre que usted le dice. La costumbre no puede cambiar de ninguna manera y va a ser así hasta el 2025. Cada uno tiene la obligación, no Luis Abinader, no, tú y yo, Carlos, cada uno tiene la obligación de cuidarse a sí mismo y de cuidar lo suyo, protegerse, no aglutinarse mucho, usar su mascarilla, ver si puede mantener distanciamiento. Yo vi anoche en el Play todo el mundo junto uno sobre otro, miles de personas sin ningún tipo de protección. Y nosotros estamos cogiendo como un país romántico, cogemos las cosas de juego. Ya eso pasó, ya yo no necesito mascarilla, y de repente uno de la familia cae. ¿Usted lo ve como una cosa de juego o como que estamos medio hartos? Mira con el Omicron, la fórmula que se está dando. De cada 100, 80 van a ser un caso ligero, sin importancia, e inclusive pasar desapercibido. Pero 20. 15 van a tener problemas más serios que necesitan hospitalización. Pero hay 5 que van a terminar en cuidado intensivo, y de esos 1 o 2 pueden morir, que es la mortalidad a la que nos acostumbró el virus desde el comienzo. O sea, yo creo que Omicron es una llamada más de alerta a la población del mundo y no es un virus. El Delta sigue siendo mucho más infeccioso, más contagioso y más mortal que el Omicron. Pero vendrán modificaciones todos los meses y diferentes países tendrán diferentes respuestas. Los países más conservadores y los que hoy tienen nieve, como en Europa, en Estados Unidos, tienen que cuidarse más porque la situación es más difícil. Y hay virus que se activan con cosas tan tontas como la depresión.
te dio varicela cuando tú tenías 8 años, te quedaron 2 o 3 manchitas, se te olvida, todo el mundo no sabe si le dio o no le dio. Y entonces un día tú haces un negocio malo, peleas con la mujer, estás deprimido y de repente te sale Doctor, una culebrilla. No se le da importancia a una cosa que usted siempre se la ha dado, a que las situaciones que descienden el sistema inmunológico producen una captación de enfermedad. Hoy se habla de la senescencia del sistema inmunológico. El sistema inmunológico de verdad se pone viejo y pierde facultades. No reacciona tan rápido como debería, ni tan intensamente, tanto en la parte celular como en la parte humoral. Y por eso las personas de más edad tienen más cáncer. Y no es que tienen más defensa con los más años. No, la defensa se pone vieja, se pierde, se oxida la defensa. Y por eso tú ves que después de los 65 años, la incidencia de cáncer, que es una enfermedad que está dada ahí, puede ser por virus, por lo que sea, pero que se activa cuando la inmunología decae. El Omicron es una llamada más de alerta al mundo y regresarán otras. El doctor que está con nosotros sabe más de eso que todos nosotros. A él le tocó fajarse desde el primer momento. Vamos a hablar con él entonces. Claro. Le damos la bienvenida a Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud, que nos va a hablar con el doctor Hanna de cómo se ha manejado la pandemia en términos de Estado, cómo se ha manejado en términos de como medicina médico, privada no político, y cómo se ha manejado en amigo. términos personal, que estamos diciendo que es un problema de cada uno. Doctor, bienvenido. Bueno, muy buenos días, estoy muy No se me ponga muy político, póngase imparcial. de estar acá de nuevo en la revista. Casi siempre mis intervenciones en la materia han estado normadas por la intención estatal y social. Y eso es lo que he mantenido incluso desde la oposición, desde luego. Siempre tenemos que señalar a los señores del gobierno las falencias que hay. Y eso es lo que hacemos. Las luces y las sombras, ¿verdad? Luces y sombras. Claro. Es decir, informar a la población sobre cómo va evolucionando la pandemia. Ha mejorado mucho los niveles de contagios. Mira, fíjate que 6 o 7 mil personas salen cada día del país, en avión, en lo que sea, y eso tienen que hacerse un PCR. Cuando tú ves que de 6 o 7 mil te reportan hoy 384, y quizás murió uno, y entre las muertes de hoy hay muchos factores. Ya tuvo un certificado de defunción, no puedes poner, murió de COVID. Tiene que ver que otras cosas amplificaron. Yo quiero que el televidente aprecie al doctor y al doctor. Han sido funcionarios de gobiernos de partidos diferentes, pero no tienen como condición el expresarse de manera política. Es decir, que es una buena oportunidad para que se evalúe lo siguiente. En el momento en que hay el tránsito político de un partido a otro, coincide con que la pandemia ya se había abierto en marzo, ¿verdad? Justamente fuimos con mascarilla a votar. Fue el 29 de enero que se declaró la pandemia. No, fue en marzo aquí. No, en marzo. Y hay algo interesante. Y no teníamos ni siquiera la prueba bien clara. Acababa el gobierno de comenzar a hablar con los chinos. Vacuna ni pensarlo. Doctor, esta transición, desde el punto de vista médico, tuvo continuidad de Estado, es decir, ¿se siguieron las mismas normas o se rompieron muchos principios? Desde el inicio de la pandemia, yo diría, o previo incluso a la declaración del 11 de marzo, cuando la OMS la declara, ya los organismos internacionales, y nosotros trabajamos con la OPS aquí en la confección del plan estratégico de manejo. Cuando el señor Pascualini enferma el 1 de marzo, ya ese plan estaba hecho y toda la respuesta estaba llevándose a cabo en función de la planificación que se había hecho. Ahora, ¿qué implica esa planificación? La planificación de que había fue mundial. No, local. O sea, era de contención, preparándonos para la contención de la pandemia, que evidentemente, declarada la pandemia,
visto la circulación desde Oriente, Canadá, Estados Unidos, pues lógicamente era cuestión de tiempo esperar la llegada del virus al país. Eso para nosotros era bastante claro. La ruta lo marcaba. Entonces, cuando el 1 de marzo el señor Pascualini aparece, es lógicamente el primer caso. No hay un tratamiento específico, ni hay claridad, ni en los diagnósticos, ni en los tratamientos, en absoluto. Habían las medidas tradicionales de epidemiología para manejar estos casos. Y esencialmente medidas de salud pública y epidemiológica eran las herramientas de que se disponía en ese sentido, acompañada de medidas, digamos, generales, como fue el cierre del país prácticamente, porque los hoteles se vaciaron del país, se prohibieron los vuelos, de modo pues que pudiéramos amortiguar el impacto del virus al país. Todo esto ha sido, yo diría que República Dominicana en sentido general, podemos decir que ha sido exitosa en el manejo de la pandemia. No había ni hay medicamento específico para el virus todavía hoy. Justamente esa es la pregunta. Estamos frente a un elemento nuevo como virus y nuevo para el tratamiento. Por lo menos diferente, porque quizá comenzó con el SARS hace 20 años. ¿Y el SARS sirvió de referencia hasta qué punto? Sí. Hasta el mismo virus sirvió de referencia. Bueno, es que la doctora Shapiro, por ejemplo, viene de investigaciones pero no previas. se habló tanto del SARS cuando apareció. Sí, se habló. SARS, el coronavirus. Claro, exactamente. Entonces, allí se iniciaron las investigaciones para conocer esa familia en más detalles, porque recordemos que el resfriado hay producido por coronavirus, de ese resfriado común que vemos. Pero aquel SARS y el MERS que tuvimos fueron oportunidades para que la ciencia avanzara en el conocimiento de ese fenómeno que se había producido y sirvió de base a toda la información que cuando los chinos hacen público el genoma del nuevo virus, pues eso hizo mucho más expedito el camino hacia la obtención de las vacunas, como hemos visto. Sin esas informaciones previas, ese acervo ya creado por la ciencia, pues lógicamente no íbamos a tener vacunas en estos tiempos. Doctor, hay un tema que no debiera decirlo inmediatamente, pero no quiero que se me olvide. Durante la necesidad de compras de insumos, estaba vigente el hecho de comprar cosas de emergencia. Yo quiero que usted me diga, el Partido Revolucionario Moderno, en medio de la pandemia, le hizo una demanda a un grupo de empresas porque vendieron en medio de la crisis. Algunos de esos productos tenían que ver con el coronavirus. ¿Realmente esas compras fueron justificadas o realmente aprovecharon eso para meterlo de emergencia? Pero mira, Danilo también compró mucho antes que no, pero yo estoy hablando, es un grupo de empresas que inclusive la sometieron. Sí. ¿Cuál fue el mecanismo que se usó? El mecanismo era básicamente a través de compras y contrataciones que se hacían. Declarar estado de emergencia no significa de que tú no te acojas a la transparencia que indica la ley. Usted tiene que subir al portal ese reclamo y las empresas participan. Aunque sea de emergencia. Aunque sea de emergencia. Aunque sea de emergencia. Acorte el proceso, pero no la transparencia que tiene que tenerse en el proceso de compras y contrataciones y la competencia que tiene que darse. Eso no hay cambios absolutos en ese sentido. Añádele a eso que muchos países cerraron la venta. Estados Unidos prohibió la venta de dispositivos diagnósticos. Doctor, pero tenía que ir por Canadá. Doctor, pero cuando solamente tú tienes la prueba de China, ¿qué opción de concurso tú tienes? Nada más nos quedaba China. No solamente que se prohibió, sino que se robaban aviones cargados. Así mismo. Ay, Dios. Sí, en Turquía pasó eso. Eso llegó a pasar. Se instalaron de manera un avión que iba a España. Una situación internacional de ausencia de insumos para enfrentar la crisis que se dio, y eso motivó una escalada de precios verdaderamente descomunal. Las manitas limpias que costaba centavos se convirtió en algo que costaba 200, 300 y 400 pesos. ¿Cuándo íbamos a pensar que eso iba a suceder?
Sin embargo, eso sí pasó. El fanatismo aquí llevó a criticar a un hombre como Gonzalo Castillo, porque mandó uno de sus aviones a buscar las cosas que otros aviones no podían traer y tenerla aquí. O sea, fueron momentos muy, muy difíciles y muy confusos. Fueron momentos, mira, esos son momentos no solamente por el tema de los insumos y lo que decíamos del tema del tratamiento. Recordemos las dificultades diagnósticas en el campo de diagnóstico, cómo fueron cambiando incluso CDC, que tenía unos primers que estaba desarrollando, fracasó en sus primeros intentos, y el modelo alemán que se desarrolló fue el que más ha tenido pues recurrencia a nivel internacional y aceptación. De manera que en materia de diagnóstico, en materia de insumo, en materia de medicamentos, lo que se vivió era un auténtico pandemonio. Y a pesar de eso, paralelamente se iba dando un proceso que yo creo que fue totalmente contrario a la parte comercial que veíamos, que era el científico. Los chinos descubren el genoma y lo suben a plataformas que es conocido por toda la comunidad científica. Bueno, el genoma se había presentado en el 90 al presidente Clinton, el primer genoma humano, o sea, ya había la habilidad de abrir un cromosoma. Correcto. Y ver cómo estaba. Pero en este caso del virus, ellos descubrieron y identificaron el genoma específico que sirvió de base para todas las investigaciones posteriores y que ha conducido a las vacunas, que son la respuesta principal que tiene la humanidad en estos momentos, a pesar de que tenemos uno se mira en ese espejo y dice, ¿y cómo fue que la gente de hace 300, 400 años manejó la viruela? Y se dio cuenta que usando parte del líquido de la vaca a la otra, y por eso se llama vacuna, porque viene de un trabajo que se realizó Jenner en la vaca. Pero el doctor que comenzó primero fue la primera persona que a nivel de salud pública manejó lo que fue la pandemia y está viendo ahora cómo están las cosas. Uno le pregunta si realmente ¿qué estamos viviendo ahora en un momento en que se ven aglomeraciones de gente sin mascarilla, aparentemente descuidado? ¿Fue que nos hicimos inmunes o ya estamos acostumbrados, ya sabemos qué es lo imprescindible y no más allá para protegernos del virus, o simplemente no nos estamos cuidando? Yo creo que es una combinación de vacunas y las medidas de protección, porque usted ve la gente que anda con sus mascarillas, la gente entendió que sigue usando alcohol, es decir, que la cultura preventiva ha calado relativamente. Ahora bien, si usted se pone a ver, eso no significa que ya COVID pasó. Ojo, que quizás una de las amenazas principales es esa. Usted va a vacúnate y se da cuenta que hay 6.9 millones que tienen una dosis y 5.6 tienen 2 dosis. Eso significa 12.5 millones de vacunados, con 2 y 1 dosis. No cuento la tercera, el booster. Estamos hablando de 12.5 millones. ¿Cuánto es 5.6 millones? 45%. Sí, mijo. 45% de los vacunados. ¿Usted prevé que ya de ahora en adelante vamos a tener como la influenza que vacunarnos todos los años? Habitualmente eso es lo que va a pasar y ha pasado con estos virus. No hay otra salida. Las moléculas que puedan afectar el virus vendrán cuando tú estés enfermo. Pero para prevenirlo solamente y para siempre. Pero tenemos la misma vacuna para 3 virus que han aparecido en el curso del tiempo. Es el mismo Pablo Lucía con otra macana. El virus. Entonces, si es así como usted dice, ¿por qué no nos ponemos la del SARS desde el principio? Bueno, esa es la que está en el mercado. Es que no había del SARS primero, no había. Mira, cuando se anunció el SARS, Fidel Castro en Cuba pensó que los canadienses que venían mucho a Cuba iba a ser un problema grande. Y compró 2.000 respiradores. Bien. Y no tuvo el chance de usarlo nunca. Doctor, yo quisiera tratar otro tema que no sea la vacuna, como por ejemplo la efectividad de la implementación de la seguridad social a todos los niveles. El país ya realmente está mejor con la seguridad social que antes. Déjame un cuento de lo que le pasó a un amigo mío hace 3 días. Un médico, endocrinólogo, cae en un ictus. Eso no tiene madre. Y lo llevan inconsciente a una clínica de la Avenida Independencia, con nombre y apellido. Con un ACV. Bueno, el diagnóstico es un médico, sí. A la clínica. Oye, y lo paran, y no lo tocan,
ni le hace la tomografía ni lo interna porque no tenían dinero para depositarlo. Pero primero le pidieron la vacuna. También. Sí, lo primero fue la vacuna y después el depósito. Terminó con un hematoma subdural. Sí, cuando el doctor dirigía el IDCS, esa seguridad social antigua, la comparamos con lo que tenemos hoy, evidentemente que tenemos un salto gigantesco en términos de protección. Es decir, la seguridad de hoy es muy superior a la que teníamos entonces. Hoy Ahora tener bien, un carnet de la seguridad social o no significa nada para nadie. Tú tienes que tener una relación muy directa con tu médico para que te acepten este seguro o el segurito, como le dicen ahora alguna gente despectivamente. evidentemente que ya la seguridad social está demandando atención porque está entrando en crisis. Un fenómeno muy parecido al chileno, que sirvió de modelo incluso para el nuestro y sin embargo entró en cuestionamiento social. Y yo creo que estamos en camino con bastante evidencias sólidas, diría yo, Sí, pero, en ese sentido. Doctor Sánchez, nosotros todos no estamos de acuerdo. Yo he dicho 2 o 3 veces algo y el doctor Hanna me lo ha corregido, y es que yo tenía entendido que si nosotros logramos un 100% de cobertura de la población entre contributivo y subsidiado, llegará el momento en que Salud Pública será un organismo regulador y con un 1% tendrá para vacunar y cuidar. Y él dice que no, que siempre Salud Pública necesitará 2 o 3%. Claro. ¿Qué usted piensa? Yo pienso que sí. Porque él va a descargar, todos esos hospitales pasan a la Seguridad Social. Todavía Bueno, un segmento importante, lo llamado contributivo y subsidiado, como tú, como yo, que no tenemos un empleador, que necesita que se abra eso y que le digan, esos son 3 millones de personas, desde el que vende plátano en la calle hasta el médico, el ingeniero o el abogado en su oficina. El contributivo subsidiado, que el gobierno diga, voy a subsidiar X cantidad de dinero de ese plan y ustedes pagan lo que cuesta la tarifa de la seguridad social, pero no se hace. Tenemos 3, 4 años hablando de eso y no acaba de nacer el contributivo subsidiado, que es el que tiene los cuartos. Sí. Pero yo pienso que uno de los mayores problemas está en el tema de los niveles de atención. Si a todos los cuartos de la seguridad social se van al segundo y tercer nivel, y tenemos un desarrollo famélico del primer nivel de atención, que es donde está la gran masa subsidiada, y la calidad que estamos dando es mala, pero con carnet de la seguridad social. Y entonces aquí es que viene el gran dilema. Si vamos a reformar y no vamos a atacar e invertir en ese primer nivel para descargar el segundo y tercer nivel, entonces la seguridad social siempre va a vivir en crisis. No solo eso, es la puerta de entrada a la seguridad social. Y eso lo establece la ley, Sí, la puerta pero de no se entrada ha del cumplido. primer- ¿Entiende? ¿Por qué no se cumple? Por diversos intereses. Intereses de la propia ARS, intereses que no entiendo por qué, porque sería un gran negocio que el primer nivel se desarrolle para las ARS, Eso mismo. que desarrollen niveles de prevención, de promoción de la salud, es lo mejor que le puede pasar a cualquier sistema de salud, no Ok, importa pero cuál. vamos entonces a hacer un poquito de ficción. Inviértame el sistema. Todo lo que sea atención primaria va por cuenta de la persona. Se desaparece la atención primaria y toda la seguridad social se invierte en el segundo, en el tercer nivel y en enfermedades costosísimas. ¿Qué pasaría? La quiebra del sistema. Quiebra. Totalmente. Es que eso es insostenible, porque la otra acción es lo que Es muy no se costoso. cuenta ni se dice. Se traga Eso que pasó, por ejemplo, fíjese, estamos hablando de un médico, lo que acá, el ejemplo que acaba de poner, con su seguro, no le dan atención. Piense usted ahora en la gran masa de subsidiadas que son la mayoría. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Entonces eso que Simplemente no se da el servicio. Eso que ustedes ayudaban ahí en salud pública para las enfermedades catastróficas, que él no me deja decir catastróficas, sino de alto costo, para que la gente no Porque se muera. fueron catastróficas.
Hoy no, hoy la gente sobrevive a esa situación. Lo que pasa es que Sí, ponerle sí, catástrofe quiere decir que Sí, ya sí, tú sí. no tienes cura. No hay que ayudarte ni gastar cuarto. No, Ese es hay el mucho- problema. hay Catastrófica mucha para los que- bolsillos. mucha que se ¿Cuánto, curan. cuánto gastaba el gobierno en el año que usted estuvo ahí en Medicamentos de alto ese costo. capítulo? 2.700 o 1.800 millones. Y resolvían muchos Ese problemas. programa empezó con 500 millones. Hasta la muchacha que manejaba eso murió. Así es. Sí, La Murió de doctora, cáncer. sí. Murió de cáncer. la doctora. Yo creo que ese es un gran programa. El mejor. El mejor de los Probablemente- que no lo pueden cubrir las ARS, ¿verdad? Por costo, quiebran. Tiene que ser bajo un sistema de apoyo público, porque no hay manera de cubrir eso. Mira. Y además, porque aquí en alto costo se cubren, la gente cree que estamos hablando solamente de artritis. Hay toda una gama de enfermedades cubiertas en alto costo, cuyos Entre 80 precios de y 100 medicamentos mil son pesos mensuales. extraordinariamente Vamos, altos. como decía Pérez Plácido, recapitulando. Doctor, a pesar de que usted no ha sido, a usted lo han tratado bastante bien al salir de la, Porque se de la portó bien. secretaría. Bueno, pero hay también gente que han actuado bien, que eran objetivos políticos. Si por una eventualidad que no es costumbre de consultar al que sale, ese ministro y el anterior te dice, óyeme, ¿qué puedo hacer desde la grada que tú estás para mejorar un poquito con la mejor buena fe? ¿Qué usted le diría? Bueno, yo lo No diría... criticarlo, sino para mejorar en algo, eficientizar eso. Porque el doctor a cada rato dice cosas. Mira, la historia de la medicina Y eso- hoy no eso se es puede bueno. escribir sin José Rodríguez Soldevila, Tati Guzmán, Rafael Luciano Martínez. que le tocó vivir esas cosas. Tú no puedes, la historia está ahí. Te guste o no te guste, que partido que sea. Lo ideal Sí, sería... pero si viene el consejito, ¿qué se le puede decir? Bueno, yo empezaría, número uno, diferenciando dos cosas. Los que son, digamos, necesidades estratégicas del ministerio y del sistema, que son el tema del plan, el tema del primer nivel, que Sí, yo sí. creo que es un eje La fundamental. atención primaria. sí. Ese hecho de mandar la ley 8701 al Congreso sin la 4201, yo creo que es un error. Porque ahí que me definan el modelo de atención. ¿De qué está hablando, doctor? Bueno, la 8701 es la ley que crea el Sistema Él Dominicano fue de Seguridad Social. coautor de toda esa No, yo vaina. fui partero. Sí. Yo no la preñé. Usted recibió al muchacho, pero Sí. no lo hizo. No lo hizo. Y ¿Qué la otra que dicen es la las ley, dos leyes que él dijo? la Ley General de Salud, que es otra ley que nace en el periodo ¿Y de... por qué él dice que hay que modificar la dos? Porque se acoplan. Esas dos leyes, cuando tú cambias una, tienes que modificar la Es que otra. tienen que haber las dos. Eso de agarrar una, es como tú ver desde el financiamiento la salud e imponerle, en función de lo que tú tienes en el bolsillo, la solución. Esa es una. ¿Y la otra? Esa es una. La salud es donde tú defines el modelo de atención que va a conducir a un financiamiento. Por eso digo primer nivel, que necesita, según la OMS, 30% del presupuesto debe ir al primer nivel. Claro. Mínimo. Sí, sí, sí. Entonces, eso con la orientación y la organización, que digo que debe ser una de las preocupaciones principales, pero es un proceso de instalación progresiva, como empezó la seguridad 30% del social. presupuesto de salud. Sin descuidar al usuario, No. que es donde está la clave de la situación. No se le está dando al usuario la característica del hombre que pagó por un servicio por 8 o 10 años. Hoy viene a tu consultorio y de repente tú no vales nada. Exacto. Tú vales lo que tú tienes en el Pero bolsillo. por eso mismo es que digo de que tiene que combinarse la reforma de ambas leyes, porque si vamos al primer nivel de atención, ¿cómo vamos a lograr llegar a la familia, al paciente concreto que tiene vida en barrios y comunidades, en urbanizaciones? Tú tienes que lograr un sistema de adscripción, porque en Nueva York nadie va a un especialista No. si no pasa por atención primaria. Así mismo. No pasa. Entonces, tú tienes que tener, desde mi punto de vista, y es lo que se estila a nivel internacional, una adscripción territorial con demarcación de personas. Julio tiene un centro de atención primaria que necesita 8,000 ciudadanos y yo te capito por ello. Pero te voy a vigilar con Te un pago una sistema ¿Y por qué no hacen informático. cápita si la ley lo prevé?
Bueno, por lo que estamos diciendo, por lo mismo que tú tienes, una cápita en el contributivo de 1.300 y una cápita de 300 pesos, menos de 300 pesos en el, Sí, doctor, en pero- el otro. O sea, pero ¿qué la se hace palabra- con, la con palabra 250 pesos? indexación, ¿Perdón? tarifas que se pusieron cuando se instaló el sistema, hoy están vigentes y los médicos te dicen, pero yo no voy a trabajar por 300, por 500 pesos. Pero tienen toda Inclusive la aquí razón. se da un caso de un centro médico que es ARS además, que tiene conflicto entre los mismos socios. Soy dueño y no estoy de acuerdo con mi tarifa. ¿Eso se da? ¿Sí o no, doctor? Dueño de accionista, sí, claro. Es así. Sí. Es así, pero fíjate que Pero es mira- el tema de la conflictividad, pero desde el Estado, yo diría que la intervención necesariamente tiene que pasar por el Congreso una reforma que imponga a las ARS, que tienen beneficios que han sido denunciados bastante, pero tiene que haber una regulación mayor que transfiera fondos hacia el primer nivel. Yo creo que eso es fundamental. Y si Ahora, modifican esas tarifas, el sistema quiebra. Oye, el problema No. no es solamente la tarifa. ¿Cómo que no? no es No, porque tú vas y pagas 300 pesos, pero te cobran un copago de 1.200. Exacto. Ah, el usuario que Ajá. usted está pidiendo ayuda. Oye, A veces hay que dar el pasaje, doctor. así- y la medicina. No, pero es que ahí que viene lo que se llama gasto de bolsillo. Sí, O sea, claro. el sistema como está operando, la última medición para el 18 estaba en 41% el gasto de bolsillo. ¿Qué es lo que es eso? De cada 100 pesos que se gasta en salud, 41 pesos salen del bolsillo del paciente, Que ya pagó. que ya pagó la seguridad social. Que ya pagó la O seguridad sea, social. además de la seguridad social, para tú saber lo que se gasta en salud, tú sumas lo de la seguridad social más ese 41%. Mucha gente no sabe, yo quisiera que ustedes se lo digan, porque una persona que pague el 10% o el 18% el 10. durante un año no puede darse el lujo. Dice 10% de 20 pesos, Son 2.000 son pesos. 2.000 pesos. No se puede dar el lujo de decir, caramba, pero yo me quiero hacer una analítica completa y una tomografía porque me da... No lo resiste el sistema. No, ni es la vía para hacerlo, porque se supone que usted tiene una dolencia, usted acude donde el doctor y el doctor les revisa y le va a hacer las indicaciones pertinentes. Ah, pero tiene que haber sospecha. No puede ser porque yo estoy gastando. No, No, eso- pero mira, así no. hoy va gente de Seguro Social, de la Seguridad Social, y te dice, yo quiero un chequeo, doctor, chequeme el azúcar, el colesterol. Ahí no es que están los cuartos. El problema es grande cuando el señor tiene una enfermedad que lo lleva a internamiento. Ahí es donde él tiene que sacar de su bolsillo también un 10% de lo que costó el internamiento. El otro problema grande es el médico de hoy, con un relojito de arena de 10 minutos. Tu consulta terminó. Pero si tú vas bien vestido y huele bien, entonces ya no te cogen el seguro, sino te ponen 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 pesos de tarifa. Hay que comenzar también a trabajar arriba. ¿Qué hacemos con el médico? ¿Tú quieres trabajar en la seguridad social? Vamos a tener una lista de médicos que laboran en seguridad Para la seguridad social Claro. nada más. No, seguridad social y lo que aparezca. Pero hay médicos que no son ni de una cosa ni de la otra, doctor. Porque no le conviene. Pero si yo cobro 1.000 pesos por una consulta, ¿por qué voy a cobrar 300? Entonces di que no, que tú no vas a trabajar con la seguridad Bueno, social. no trabaja. ¿Y por qué? Pero se priva un paciente de tener un médico de... Pero oye, la idea de cuando se creó el sistema de seguridad social era un sistema equitativo, con justicia social. Tú pagas por una persona, pero le das servicio a la mujer y a los 3 hijos, y quizás hasta el papá si vive en la misma casa. La seguridad social cambió todo Sí, el pero esquema. acá financiero. eliminó muchas cosas, doctor. La única cosa en salud que yo le reconozco a Leonel Fernández fue que dijo, fui a un hospital y han deshumanizado la medicina. Es que ya tú no puedes tener tu médico con la seguridad social, tiene que ser... Él llegó a las 11 de la noche Sí. al morgue. Y yo creo que ni el sereno sabía quién era él, ¿no? Por la cantidad de carros que llegaron. Si no, y es así. Pero y sigue peor. esa es la verdad y, Sigue peor. y cada vez es más grave. Pero se da en varias dimensiones. En la preparación académica y las competencias, por un lado, y la otra es en la mercurización de la Sí, la pero salud. tú encuentras que te dicen... Pero también se da el hecho de que una gran parte de esos médicos que están llegando de las universidades, hay más de 50.000 estudiantes de medicina. Así mismo. Eso es una barbaridad.
No hay regulación. ¿Usted regularía eso? Oh, pero claro que sí. Y no hay pasantía. Es que no es posible Y no el hay ingreso pasantía, de hay cualquiera. 600 pasantías. Sí, Eso pero hay que detenerlo. Hay que reconocerle a ustedes, los que han gobernado, que a veces un centro de atención primaria privado no puede pagar 60 o 70 mil pesos por 4 horas que lo paga Salud Pública. Lo paga Salud Pública, pero si hay una capitación, los médicos en función de resultados, la unidad de atención primaria debe recibir incentivos y que esos incentivos lleguen a los médicos, porque tú no puedes tener atención primaria. ¿Por qué un pediatra no puede hacer atención primaria en una unidad de cuidados intensivos? Lo hace. Ginecobstetra. Debe ir, porque Y ahí un está ginecobstetra. más del 60% de la población y por tanto el impacto preventivo y de promoción de la salud que vamos a tener sería elevadísimo. Y en la modificación, ¿ustedes apoyarían la estructura piramidal de que una ARS pueda ser dueño de un centro médico? Yo no estoy de acuerdo. Ahí hay competencia de intereses, ¿verdad? Realmente, ¿qué pasa en Puerto Rico? En Puerto Rico todo va a una unidad de atención primaria. Si tú eres asmático, te dejan ahí 3 horas, pero no te internan, porque eso complica los costos de hotelería. Entonces, todo se maneja en atención primaria para bajar, precisamente para bajar los costos y hacerlo cuando la persona no lo necesita, porque tuvo un accidente, una enfermedad grave. Pero una clínica no puede tener atención primaria. No puede. No, Pero que el problema debería. con el sistema piramidal que dice es que lo que va a primar es la razón, beneficio, costos, etcétera. Es decir, la razón financiera. Y resulta que el sistema tiene unos principios básicos que son los que establece la Constitución, que tú tienes que darle al ciudadano. Tú tienes que dar las garantías de derecho. Y la garantía de derecho no se puede dar donde quien tiene el negocio de financiamiento sea quien determine cómo se va a dar esa prestación. Muy bien. Lo que dice el doctor. El primer consejo que usted dio fue atención primaria, fomentarlo, incrementarlo. Ahora, vamos entonces a concluir que hay que hacer, que hay que invertir ahí, que hay que corregir, porque ustedes no han puesto un callejón sin salida. El médico tiene problemas, el centro de atención primaria tiene problemas, el atender en segundo y tercer El problema. paciente tiene problemas. Las ARS tienen problemas cuando empiezan a ponerle analítica, imágenes que no necesita el paciente, porque eso hay que decirlo. Por Ahora, lo que decíamos ahorita. ¿cuál es la solución? Se lo indique el médico, pero un médico que actúa con criterio. O sea, ¿para qué te voy a indicar una plantilla de análisis que son innecesarios a la luz del síndrome ¿cuál que es la viene? solución? Entonces, eso tiene que haber en la reforma necesariamente, que es lo que estoy planteando, la 4201. Reforma para reforzamiento del primer nivel, con aplicación de la estrategia de atención primaria. Y con aumento del presupuesto. Tiene que venir el aumento del presupuesto. En salud. En todo. Que con 2.5% no es posible hacer una gran salud. Eso es imposible. Tenemos que aumentar el presupuesto de salud, pero tenemos que reformar. Y yo, por ejemplo, la reforma del Servicio Nacional de Salud tiene que completarse, porque la libertad que hay sin control de llevar cómo se lleva a cabo en cada unidad de prestación de servicio esa atención, tenemos que tener un control. Y hay que informatizar el sistema para saber quién es eficiente y quién no lo es. Dónde se cometen los errores, pero que el sistema lo tenga. Por eso la dificultad. Nosotros preparamos 30 hospitales que se le pusieron sus computadoras para aplicar leyes. En la mañana iban 50 médicos a salud pública que se instruía sobre el uso del sistema y 50 más en la tarde. Y avanzamos en eso. Pero cuando vamos al uso, ya ellos con su computadora, con todo el entrenamiento, no aplicaban, no seguían el sistema y no querían además. Es más, el hospital que más avanzó en eso fue el de Boca Chica, que llegó a cerca de un 45%. Después la mayoría, incluyendo el Mocoso Puello, que tuvo hasta ensayos previos, andaba por el 15-20%. Y las computadoras, los equipos ahí, los médicos recibían su atención, pero también hay que decir algo. Buena parte de esos médicos no tenían cultura digital.
o Y tenía entonces- 3 empleos al mismo tiempo. No. ¿Quién tiene? Si tú sabes manejarte en tu computadora y tú tienes habilidades digitales, pues tú te integras al sistema. Hoy día, ¿quién tiene más decisión, poder de decisión? ¿El Ministerio de Salud o El el gabinete. Consejo Nacional de la Seguridad Social? Yo diría que en buena parte, como están las cosas ahora, el ministerio tiene poca capacidad ¿El de Consejo acción. tiene más poder? Sin lugar a El dudas. gabinete tiene más poder. Porque ahora hay consejo. Ahora es el gabinete. Dígame la diferencia de las 3 vainas. Primero Una no es- son vainas, son 3 entidades socialmente aceptadas. Bueno, hay un gabinete que lo dirige la vicepresidenta de la República, Ah, en el que ese está es. integrado el ministerio, pero no son separados. No son separados, Y pero la ley le además... da ¿Y al ese ministerio- gabinete es diferente al Consejo Nacional de Salud? Claro, De sí, la sí. Seguridad Sí, Social. totalmente sí, diferente. Y del Ministerio. También. El ministerio está, bueno, nosotros teníamos una comisión nacional para el COSA, el ministerio participaba, pero el ministerio era y tenía y ejercía su autoridad en su terreno. El que maneja los cuartos una es de el las que manda, cosas que doctor. veo ahora es precisamente la Que no hay reducción, cuarto. la reducción de la autoridad de la rectoría del sistema. ¿Cómo? Y Lamentable. la autoridad de la rectoría del sistema está siendo disminuida y eso es grave. Probablemente una de las reformas en las reformas que hay que hacer, cómo se va a fortalecer esa rectoría. debe ser el ministerio. Ese es el ministerio. La ley Es el así ministerio. los reclama. Y por mecanismos políticos, por ejemplo, como estas comisiones y esto que se están creando ahora, se sustituye lo que la ley de administración pública establece de las rectorías sectoriales. Y eso es imprescindible si queremos tener eficiencia en cada uno de los sectores, sea este salud o sea de otra naturaleza. Lo que yo te Eso digo es fundamental. Que la ley no se puede revisar sentándose 4 diputados y 2 senadores en una esquina en San Francisco de Macorís o en San Pedro o en Barahona. Para reformar la ley de seguridad social hay que integrar mucho al usuario, al médico y a todos los que participan en la prestación de servicios. Es un problema complejo, pero no es tan complicado si nos sentamos a hablar. Si cogen 4 senadores y 3 diputados y se sientan, no van a resolver nada. Bien, doctor, ¿usted se vacunó? Yo siempre, ¿Las 3? No, 2. ¿Cuál? ¿Las 2 chinas? Las 2 chinas. ¿Usted no tiene el ¿Por qué Pfizer? no te ha puesto la tercera? No. Es una pregunta. ¿Por qué no? No veo yo sigo con mi precaución normal, el uso de mascarilla, las medidas de higiene y no veo la necesidad del booster. ¿Cuántas tiene usted, doctor? 3. 3 o 4. No, 3. ¿No La tiene las 2 influenza. Pfizer solamente? No, tengo 3 Pfizer. 3 Pfizer y una de influenza. ¿Por qué 3 Pfizer? Bueno, porque yo tengo 83 años. No, él tiene 42, él es muchachito. Él no tiene que preocuparse de su edad. Pero la edad es un factor importante en la toma de decisiones. Bien. Yo creo que todo el que tiene más de 65 años en este país debería ya estar poniéndose su tercera vacuna. Y que Doctor. cuando salga la cuarta, ponga el brazo también. Porque esto va para largo. Doctor Sánchez, doctor Hanna, gracias. Siempre a las Venga órdenes. cada rato. Bueno, usted me tiene que llamar Usted porque es, estamos compuestos. usted es un espectador de primera. Está en palco. Gracias, doctor Bueno, Sánchez siempre fue bueno. Cárdenas. Nos ayudó mucho.